Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 42, y nos dice así la Escritura, que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de 3 meses de forzoso confinamiento y con la esperanza de poder reunirnos el próximo domingo en el culto público, si Dios quiere, viene a nuestra memoria el sufrimiento de aquellos hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia y que allí se sentaban junto al río, acordándose de su ciudad y de su templo. Es una escena que nos narra el libro de los Salmos, en el capítulo 137. Y allí se nos dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos? Dicen ellos. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? La pregunta que viene a nuestra mente es: ¿por qué razón estaban cautivos estos hebreos en Babilonia? Y la respuesta es bien sencilla. Pervirtieron la adoración, retorcieron la enseñanza, desobedecieron los mandamientos y se entregaron a una forma de vida impía como sus vecinos. Dios les avisó continuamente y sin cesar a través de sus profetas, a quienes despreciaron, encarcelaron y ejecutaron. Esto nos debe dar la sensibilidad para ver la importancia que Dios le da al hecho de que su pueblo se aleje de las Escrituras y no esté en armonía con la enseñanza de su palabra, ni lo haga cuando viene a la adoración con un corazón preparado previamente para recibir la enseñanza, y este corazón tiene que traer los sacrificios espirituales. En este contexto, cuando uno viene a la adoración pública con sus sacrificios espirituales, es cuando Dios nos capacita, nos enseña, para que llevemos a cabo nuestro deber en este mundo. La importancia de la comunión, que es de lo que trata nuestro sermón de hoy, la importancia de la comunión, nos lleva a deducir que este es un medio de gracia que Dios usa para ayudarnos en nuestro proceso de santificación. Así que hoy veremos 5 puntos relacionados con la necesidad de la comunión. En primer lugar, vamos a ver una decepcionante historia. En segundo lugar, una doctrina imprescindible. En tercer lugar, la relación que hay entre la santificación y la comunión. En cuarto lugar, cómo tratar con nuestro pecado. Y en quinto lugar, creciendo en santidad. Así que vamos a ver, en primer lugar, una decepcionante historia. Si nos remontamos de nuevo a la razón por la que aquellos hebreos estaban en Babilonia, podemos ver que no fue por casualidad. Dios envió a sus siervos para advertirles sobre las consecuencias de la desobediencia, pero no quisieron oír. Cuando uno lee el libro del profeta Jeremías se queda impactado. No oiremos, no haremos, es lo que continuamente se repite. No, no, no. De hecho, sí, podéis poner en vuestros sistemas de navegación en la Biblia la palabra no, veréis cómo en el libro de Jeremías es incansable. Ante esta obstinación del pueblo de Israel, Dios ejecutó sus juicios y toda la nación, tanto los creyentes como los que eran impíos, que eran la mayoría, por cierto, fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, a quien Dios levantó para castigar a Israel por su pecado continuo. Por la misericordia de Dios, aún no hemos llegado a esos extremos como los que estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero no estamos muy lejos a tenor de lo que la Iglesia y los creyentes en general se han esforzado en hacer durante demasiado tiempo. Si observamos algunos detalles que han ocurrido en la historia, podemos ver que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. La Iglesia perdió su influencia santificadora al dejarse arrastrar a la idolatría como hizo en sus orígenes, al igual que las naciones vecinas. La Iglesia
que en un principio se llamaba católica, que quiere decir universal, pasó de ser católica universal a universal idólatra, igual que las naciones vecinas. Tomó para sí un papel que no le correspondía al declararse el obispo de Roma sumo pontífice, título que ostentaba el César romano, y a partir de ahí se dedicó a la política. Prohibió la lectura de la Biblia bajo pena de muerte, a fin de que todos sus excesos no tuvieran ningún argumento en contra. Si tú quitas la ley, ¿cuál es la referencia a la que puedes dirigirte para saber si estás actuando bien o mal? Esto supuso, por tanto, la perversión de la ley, porque si la eliminas y tú eres la ley, que es lo que quieren hacer los políticos de nuestros días, eliminar la justicia, eliminar la ley, pues entonces no hay ningún referente para actuar con justicia. Cuando llega la Reforma y todo esto sale a la luz en un contexto que Dios preparó para que el Imperio español se partiera en dos, ya que el rey de España, que reinaba bajo el nombre de Carlos I, era también rey de Alemania con el nombre de Carlos V, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, de ahí que en los escudos y en la bandera está el águila con dos cabezas, pues ahí se empezó a desatar una gran guerra. Con Francia por medio entre España y Alemania era difícil mantener la unidad del imperio, y mucho más con la distancia que había hasta el Nuevo Mundo. Pero lo que estaba en la raíz del imperio es que todo estuviera bajo un mismo hombre, con un poder absoluto sobre toda la tierra. Esto es importante que no lo olvidemos, porque a lo largo de la historia los imperios han querido tener un dominio mundial bajo una sola mano, y esto es también, si pensamos con un poco de lógica, lo que hoy se persigue con este cambio de régimen que se pretende llevar a cabo. Unas simples tesis, en medio de toda esta vorágine que había en aquel tiempo, unas simples tesis lógicas y bíblicas, expuestas por un monje llamado Lutero, que eran de los pocos gremios que tenían acceso a la Biblia, permitió que el fuego de la Reforma se extendiera debido a los abusos extraordinarios de la todopoderosa Iglesia de Roma. Las 5 columnas de la Reforma fueron solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. El avance en las ciencias, en las artes y en las letras fue debido exclusivamente a la aplicación de las doctrinas bíblicas a la sociedad. Nada de lo que hoy tenemos sería imaginable sin este impulso extraordinario que aportó la Reforma al mundo en el que vivimos. Los creyentes, equipados con toda la armadura de Dios y con la sana doctrina enseñada en sus iglesias, llegaron a ser altos funcionarios del Estado y algunos de ellos primeros ministros. Todo esto contribuyó a lograr grandes avances sociales en los que principios como quien no trabaje que no coma o cómo ayudar al necesitado estuvieron vigentes. La justicia. Esto dio inicio a escuelas gratuitas, al alumbrado público, al desempleo y a otros muchos aspectos para el bien de la sociedad. Esto fue lo que aportó la Reforma, tomando los principios de las Escrituras. Pero como el diablo es diablo, el primer ataque fue desde dentro del movimiento reformado, donde hombres como Arminio, desde su posición en la Universidad de Leiden, preparó 5 puntos doctrinales para negar la columna vertebral de la Reforma y girar hacia la Iglesia de Roma, que coincide al completo con esta posición arminiana. Solo hay que leer el documento del Concilio de Trento y ver de qué manera Arminio se sometió vilmente al poder romano. Con el correr de los siglos, la mayor parte de los evangélicos se pasó al bando arminiano, que era a su vez casi romano, exceptuando la idolatría, la jerarquía del gobierno dentro de la Iglesia y poco más, que es donde hoy estamos. Así se quedó estructurado lo que hoy entendemos como los evangélicos, es decir, de la mano de Roma en cuanto a las doctrinas fundamentales. El asunto es que si no hay sana doctrina, las consecuencias son increíbles. Si no hay sana doctrina, lo primero es que hay una adoración pervertida. No hay solemnidad ni reverencia. Es una adoración blasfema. No sé si os suena de algo. Si no hay sana doctrina, hay una enseñanza falsa. El buenismo lo invade todo. Y bajo la palabra amor
se tolera el pecado y se retuerce la Escritura. No es eso lo que encontramos en las Escrituras, pero así lo enseñan en la mayor parte de las iglesias cristianas. En tercer lugar, hay una ignorancia superlativa porque en un porcentaje superior al 80%, los supuestos creyentes ni se saben los 10 mandamientos, que son los que deben regular sus vidas. Por lo tanto, si no sabes que estás si no sabes los mandamientos, que es la ley, ¿cómo sabes que estás pecando? ¿De qué te vas a arrepentir? En cuarto lugar, hay una incapacidad para ser útiles a su generación. Y esto es porque muchas iglesias prohíben a sus miembros que tengan estudios universitarios y se integren en todas las áreas del gobierno, de la administración de justicia, de las fuerzas armadas, de la alta política, que entren en todos los ámbitos de la sociedad. En quinto lugar, hay una dejación total en ser lo que debe ser la Iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y esto se abandonó en los centros académicos, donde deberían también enseñar la doctrina de la creación, y no solamente la hipótesis superlativa de que venimos del mono. Y así la Iglesia ha acabado convirtiéndose en una comparsa, en un entretenimiento y en un circo para mofa del mundo. Hoy la Iglesia es irrelevante. Gracias, amigos. Pero hay otro ejemplo más. Esta semana hemos publicado en la web de la Iglesia, dentro de la sección de biblioteca, el documento por el cual se expone de qué manera un jesuita en el siglo XVI ideó una treta para destruir el movimiento reformado. Tomó Apocalipsis y lo interpretó de manera futurista, dándole otro significado completamente distinto al que enseñaba la Iglesia. Y se inventó la mayor de las invenciones. Bienvenidos a Hollywood. En el siguiente siglo esto fue extendiéndose. Luego, con la figura de impíos camuflados como creyentes dentro del movimiento evangélico, como Darby o el inestimable Scofield, barrió por completo el mundo evangélico con esta doctrina futurista de Apocalipsis que casi todo el mundo evangélico hoy se cree. Cuando resulta que esta doctrina fue ideada por un jesuita para destruir la doctrina reformada. Un éxito rotundo. Pero la Iglesia evangélica no quiere creer la sana enseñanza. Sin embargo, se entrega ávidamente a especulaciones y cuentos que encima la propaganda de la Iglesia romana idólatra ha inyectado en sus venas. Esto es lo que tenemos hoy. Una estrambótica Iglesia evangélica. Pero todo esto tiene sus consecuencias, como las tuvo con Israel y todo el increíble sufrimiento que esto produjo a los verdaderos creyentes, que se vieron en medio de una situación provocada por aquellos que deberían haber dirigido a los creyentes bajo los principios de justicia, y no lo hicieron. Y siguieron como borregos la ley del mínimo esfuerzo y de qué bien vivimos. En lo que corresponde a nuestra situación, estamos igual que aquellos israelitas, igual. Los supuestos creyentes, más que ser cristianos, su religión es buenista. Y ya estamos en la ideología de género y nos acercamos al movimiento globalista y nos introducimos en la Agenda 2030 y desde luego a un juicio de Dios extraordinario a causa de que la Iglesia ha perdido el norte, de que ha ido en contra de su palabra y de pasar por alto los principios de justicia. Queridos hermanos, preparaos porque esto va a ser bastante duro, lo cual nos lleva a que tenemos que aunar fuerzas entre aquellos que con corazón sincero temen al Señor porque nos espera una extraordinaria batalla. Dios no nos va a librar de caer en las garras de la Babilonia de hoy, pero sí nos dará fuerzas y valor para afrontar lo que se nos viene encima, que es bastante gordo. En segundo lugar, vamos a ver una doctrina imprescindible, porque todo esto se engloba dentro de la Iglesia, de los creyentes y de lo que tienen que ser en el mundo. Hay una doctrina imprescindible. El mandato de Cristo para su pueblo, que se reúne en la adoración en un lugar concreto y en una época concreta, es:
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora bien, no es el amor rosa, psicodélico y espantoso que se predican en la mayoría de las iglesias. No, es el amor basado en la ley y en la justicia. No olvidamos, por tanto, que el amor se nutre de la ley. No es a expensas de la ley, sino bajo la ley. Esto requiere un esfuerzo extraordinario por cultivar ese amor y mostrarlo con hechos. Nuestra mente, que toma los principios de las Escrituras, tiene que aplicarlos en el aspecto del amor. De lo cual se deduce algo que no debemos pasar por alto, y es el recordar que nuestra relación personal con Dios no puede desarrollarse cuando descuidamos la relación necesaria que debemos mantener con su pueblo. Nuestra relación con Dios es vital, pero esto nos lleva también a tener que relacionarnos con el pueblo de Dios. Son nuestros hermanos. En tiempos como los que hemos vivido hasta aquí, donde teníamos que defendernos de la teoría de la evolución y de chorradas como esta, o de algún que otro ataque puntual, podíamos dejar en el olvido esta doctrina, la doctrina de la comunión de los santos. Pero las cosas están cambiando y vamos a necesitar apoyarnos en el pueblo de Dios, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. En este aspecto debe estar muy presente la educación. La educación, el respeto, el saber estar, el conocer cuál es tu posición y el trabajar arduamente por el bien del pueblo de Dios, no solamente haciendo lo que debes, sino lo que lícitamente se espera de ti. A todo esto que debe estar en el día a día, se le añade que si vienes a adorar en el día del Señor con un corazón que no está en paz con tus hermanos, por rencillas, amarguras u otros asuntos que no han sido tratados, no vas a poder adorar. No vas a poder adorar. A la vez se incluye con mucha más razón que si tienes amargura o algo peor en tu corazón contra el pastor, Dios no te va a hablar. Y es imposible que adores, porque tu rencor o tus reticencias contra el pastor te hacen tapar los oídos y por lo tanto no vas a recibir ningún mensaje. En ese caso, la adoración, recuérdalo bien, en ese caso la adoración es profana. Así que piensa bien lo que vas a hacer cuando vas a adorar. Graba esto en tu conciencia. Resuelve tus temas para poder adorar y recibir la enseñanza que te capacite para hacer frente a tu corazón, al mundo y al diablo. Prepara tus sacrificios espirituales, busca la paz entre tus hermanos y ven a adorar con gozo. Para todo esto es extraordinariamente importante que cuidemos y fomentemos la comunión fraternal, lo cual no quiere decir que quedemos a menudo a comer, y esto es comunión fraternal. No, tú puedes quedar a comer cuando quieras, pero eso no es comunión fraternal. Lo que estamos hablando es de una comunión espiritual, una comunión de cercanía, de afecto, de preocupación, donde hay una exquisita educación. Es un asunto de tal importancia que también ha quedado recogido en nuestra confesión de fe. Allí decimos: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, participan en sus virtudes, en sus padecimientos, en su muerte, en su resurrección y en su gloria. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes. Participan mutuamente. Y matiza la confesión. Y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior, que afecta a todas las áreas, pero de manera ordenada. Por eso el escritor a los Hebreos insiste en el hecho de que no debemos descuidar este medio de gracia, que es el de reunirnos como iglesia para la adoración pública, donde juntamente con nuestros hermanos adoramos a Dios. Y allí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Cuando alguien considera que puede vivir aparte de la Iglesia, porque él es independiente, entonces corre un grave peligro, y es que puede acabar fuera de la comunión con Dios. De hecho, la primera manifestación pública de apostasía es empezar a faltar a los cultos. Uno comienza a apostatar en el corazón. Pero esto nadie lo ve. Y se puede seguir la forma exterior de la religión cristiana con esta apariencia. Pero llega un momento en que esto sale a la luz, y el primer paso es comenzar a apartarse del pueblo de Dios. Ya falta un culto, faltan 2 cultos, es que tengo que hacer esto, es que tengo que ir aquí, es que tengo que ir allá. O usar esta situación de confinamiento como estamos ahora como excusa para seguir sus propios planes, con lo cual el día del Señor me importa poco porque estoy en el culto, enciendo el televisor, veo que empieza el sermón, pero voy a hacer esto, salgo a hacer lo otro, voy al baño, voy... No te estás enterando de nada. No te estás enterando de nada. No estás adorando a Dios. Si crees que porque sea un culto virtual el día del Señor deja de ser el día del Señor, te estás equivocando de arriba abajo. Cuando alguien pone excusas y excusas para dar explicación de por qué no guarda el día del Señor, incluyendo la adoración pública, es que ya está en el camino del error. La obediencia está ausente. Es un atentado contra el 4º mandamiento. Por otra parte, sería más que aconsejable que muchos de los que están en iglesias falsas salgan corriendo. Si esa iglesia está entregada a la agenda globalista, donde la adoración es un circo, donde hay mucho buenismo, pero nada de cristianismo, lo mejor que se puede hacer es huir de semejante sinagoga de Satanás. Pero si la iglesia es seria y responsable delante de Dios, de acuerdo a lo que Él estableció, tanto en su liturgia, como en su doctrina, como en su gobierno, como en una enseñanza práctica para aquí y para ahora, donde se abren las Escrituras para aplicar esa enseñanza a un contexto concreto como el que estamos y se nos está armando y capacitando para enfrentarnos a los peligros de nuestra época, entonces más le vale a quien esté en ese contexto que ponga toda su atención en someterse al gobierno de la Iglesia y tener dominio propio en ese aspecto, para que el pastor no tenga que estar vigilando su propia espalda continuamente pensando cuándo me van a apuñalar. Entrégate a lo que corresponde en tu deber delante de Dios. Es cierto que Dios ha prometido preservar a sus hijos hasta el fin, pero esto no excluye nuestra responsabilidad de usar estos medios de gracia que Dios ha provisto para preservar a su pueblo, y uno de ellos es nuestra comunión con el pueblo de Dios, mis hermanos en la fe. Son mis hermanos en Cristo, y les debo el amor de la familia de la fe. Se lo debo a mis hermanos. Estamos seguros de que ningún creyente verdadero se perderá. Pero Dios ha puesto en todo verdadero creyente un principio de santidad que le mueve al cumplimiento de sus responsabilidades para perseverar hasta el fin. Y una de esas responsabilidades es estar bajo el gobierno de una iglesia y en comunión con los hermanos de esa iglesia. Más aún cuando se aproximan dificultades desconocidas para nosotros y precisamos estar más que atentos a la astucia por la que Satanás engaña a las naciones. Ya la iglesia la ha engañado, pero está engañando a las naciones. Tenemos una batalla real y debemos saber con qué efectivos contamos en medio del ejército de Cristo. Debemos saber cuál es nuestro vigor y nuestro alcance. En nuestro texto de Hechos encontramos a un grupo de hermanos que están firmes en la doctrina apostólica, con lo que esto supone, y que manifiestan el fruto de esta enseñanza en sus vidas, y este fruto es la comunión los unos con los otros. Y el contexto social y político donde se está escribiendo el libro de Hechos y donde está esta primera iglesia de Jerusalén era bastante severo. Estaban dominados por el Imperio Romano, con claras advertencias para la adoración al César, pero ellos estaban haciendo lo que debían hacer delante de Dios. No era un grupo de santurrones que se pasaban todo el día orando. Era una iglesia con objetivos, que tenía bien atados los principios y las doctrinas y estaban llevándola a cabo a lo largo del imperio. A pesar del número tan alto de miembros de la iglesia que nos relata Lucas, que era de varios miles, quizá de 10.000 personas, se nos dice que eran de un corazón y un alma. Había un mismo sentir. Todos tenían una misma meta:
Había una situación común de amenaza real para la fe, y esto provocaba que la unión fuera más sólida. Había grandes peligros que afrontar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la santificación, que es la serie que estamos impartiendo? Algunos pueden suponer que tener comunión con los hermanos, porque los saludan el domingo, pero quizá no han entendido la naturaleza ni la meta de la comunión, es como para ellos tener comunión por solamente saludar. Pero tenemos que ser más precisos. ¿Qué definimos como comunión? La misma palabra nos da detalles. Común, unión. De hecho, la mesa del Señor la llamamos también la mesa de comunión. Común, unión. ¿Y qué tenemos en común? Pues tenemos en común que somos hijos de un mismo Padre. Hijos de un mismo Padre. Esto es una familia espiritual. Si valoras la familia, esto te será de ayuda en tus tratos con tus hermanos en Cristo, tu familia espiritual. Cuando sabemos el propósito de la Iglesia, entendemos que no es el lugar donde nos reunimos para encontrar una compañía en nuestros momentos de soledad. Y como me aburro, pues la Iglesia me da algo para no aburrirme, ¿no? Más bien es que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado la Iglesia como el contexto en el que los peregrinos se reúnen de camino a su ciudad celestial. Y lo hacen para adorar a Dios juntos, en primer lugar, y luego para ayudarse, alentarse y consolarse mutuamente. Esto es la Iglesia. El tener comunión bíblica los unos con los otros es una parte vital en nuestro proceso de santificación. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a ver es, en tercer lugar, la relación que existe entre la santificación y la comunión. Porque el proceso de santificación como tal conlleva un fortalecimiento de nuestras áreas débiles. Estamos en un proceso de santificación, es un proceso. Por eso nos dice Pablo en Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La casuística en las relaciones humanas es casi infinita. Por eso tenemos que aplicar principios. De acuerdo a la enseñanza de la Escritura y por obediencia a Dios, tengo que corregir en mí aquellas cosas que están afectando a otros, porque debo buscar el bien de mis hermanos y no ser una piedra de tropiezo, ya que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Tengo que cuidar el no provocar gratuitamente para satisfacer mi ego, y esto es así porque soy cristiano. Así que eso lo tengo que tener bien en mente. A la vez, a aquellos que tienen una madurez mayor, Pablo les hace una observación, y no dice que aguantemos al débil, sino que soportemos, en el sentido de que hagamos de soporte. Hagamos soporte. El matiz es importante porque no está hablando de que tengamos que aguantar a un hermano que es insoportable, y lo vamos a tener que aguantar toda la vida. No, no está diciendo eso, no. Sino que le demos soporte para que deje de ser insoportable. Que le vayamos marcando el camino, que le vayamos ayudando a que salga de esa debilidad que tiene en su carácter. En ese sentido está hablando Pablo. Por ejemplo, si alguien habla tanto que no te da tiempo a hacerle una segunda pregunta, y además lo que te está contando o es inapropiado o es inútil, hay que hacerle alguna observación, porque por ese tanto hablar está dejando el testimonio por los suelos. Nadie le va a tomar en serio cuando hable del Evangelio. O si alguien ya adulto siempre está mostrando un carácter infantil, hay que hacerle alguna observación porque no podrá ser útil al reino de Cristo si siempre está con bromas y tonterías. Cada cosa tiene su tiempo y uno debe saber cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar, cuándo hay que reír y cuándo hay que llorar. O puede ser que alguien no vea peligro en nada. Entonces debemos orientarle y facilitarle datos para que su proceso de pensamiento y de lógica le lleve a deducir de forma natural lo que nos está ocurriendo. Porque en todos los casos debemos ser luz, debemos dar soporte. Si somos honestos con nosotros mismos, también veremos que tenemos áreas fuertes y áreas débiles. Todos los tenemos. En esas áreas en las que somos fuertes, debemos contribuir a las flaquezas de nuestro hermano que es débil.
Y en las áreas en las que somos débiles, el hermano fuerte deberá soportar nuestra debilidad en el sentido de que nos debe ayudar a tratar con esa deficiencia de carácter o de mal testimonio, nos debe ayudar. Esto es lo mismo que ocurre cuando una pared tiene peligro de derrumbe. Es entonces cuando se le ponen puntales y soportes para que aguante. Los hermanos de la Iglesia debemos estar para hacer de muro de contención. Los hermanos de la Iglesia debemos estar para hacer de muro de contención, para apuntalar esa situación del débil y que entonces pueda fortalecerse. Y el débil debe asumir eso con un espíritu humilde. En este caso, cuando hay que llamar la atención o hacer observaciones, el pastor es quien generalmente va a llamar la atención en algunos aspectos que están o bien en contra de la ley o en contra del testimonio. Otros hermanos no harán esto por vergüenza o por sentirse incómodos o porque siempre que dicen algo, el otro hermano le da 2 bofetones. Cuidado. El pastor sí que lo va a hacer. Por eso dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Una enseñanza importante. Pero aquí hay un dato que sobresale en este texto. Aquí no dice, os rogamos pastores, no. Dice, os rogamos hermanos. Todos tenemos esa responsabilidad, todos. Tenemos que sostener a los débiles y ser pacientes para con todos. Pero esta paciencia va referida al tiempo que media entre que no se ha dado cuenta y reacciona y corrige. No es la paciencia que da por perdida la batalla y tiene que asumir el aguantarse con todo lo que hay hasta cuando sea. No, es la paciencia que espera los cambios que se deben ir produciendo al tratar una debilidad. Es una paciencia que tiene un recorrido. Hay un inicio y hay un fin. Es evidente que quien más va a llamar la atención a las personas que se encuentren en esas situaciones va a ser el pastor, quien lo hará repetidamente y a lo largo del tiempo con la esperanza de que la palabra de Dios se escuche y tenga impacto. Y de hecho, si en la iglesia se escuchan los sermones, uno sabe qué cosas tiene que corregir, porque estamos tocando todo el consejo de Dios y todas las áreas. Así que seguramente en cada sermón verás qué cosas tienes que corregir. Corrige. En la familia de la fe, y para llevar a cabo la comunión fraternal, todos tenemos que dar. Y cuando digo dar, no estoy diciendo que dar a comer, porque esto es una perversión de la doctrina si se entiende que dar a comer como tener comunión fraternal. Tú puedes quedar a comer, por supuesto, pero eso no es comunión fraternal. Los impíos también quedan a comer y son muy amigos los unos de los otros, pero eso no es comunión fraternal. La comunión fraternal es más bien la unión común en la fe para la defensa y el ataque al que nos debemos en este mundo. ¿Estamos ocupados y preocupados los unos de los otros? Todo esto me lo debo preguntar para ver si estoy activo en la comunión fraternal. ¿Estamos ocupados y preocupados los unos de los otros? ¿Estoy orando por mis hermanos en Cristo? ¿Estoy orando por las madres para que el Señor les dé sabiduría y que puedan educar a sus hijos en el temor del Señor? ¿Estoy orando para la gran batalla que nos aguarda a fin de que el Señor nos dé fortaleza y valor? ¿Mantengo una relación de cordialidad y cercanía con el pueblo de Dios? En este sentido, con mucho cuidado para no entrometerme en lo ajeno, ni para hacer de araña envolviendo a la otra persona bajo mi tutela, donde quiero saber todo cuanto hace o dice, aun de sus cosas más íntimas, debo actuar como hijo de Dios. Mucho cuidado, porque esto no tiene nada que ver con la comunión de la familia de la fe cuando uno se involucra demasiado con otra persona y le está sacando hasta los tuétanos. Ojo, tenemos que actuar con discernimiento. Como ocurre en cada área de la vida, debemos tener cuidado con los excesos y saber discernir. Por otra parte, si nos vamos al otro extremo y nos colocamos fuera de la influencia del pueblo de Dios, estaremos andando en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros y entonces no tendremos quien nos ayude
en nuestras debilidades, ni para afrontar situaciones críticas. ¿Quieres ser ayudado en tus debilidades? ¿De verdad que lo quieres? ¿Eres un verdadero creyente y quieres ser ayudado en tus debilidades? Entonces tendrás que escuchar cosas que no te gustan. Así es. Vas a tener que escuchar cosas que no te gustan. Pero ese es el método que Dios ha establecido para crecer. Si hay un espíritu humilde, se recibirá la corrección con buen corazón y con gratitud. Pero si hay un espíritu soberbio, no solo saldrá a relucir y mostrará su orgullo cuando es corregido, sino que se enfurecerá con el mensajero y le estará aguardando para darle la última estocada. El espíritu humilde es aquel a quien Dios mira. De ahí que precisemos estar en el contexto de la Iglesia, que al igual que ocurre con la familia de la carne, es la que nos hace crecer y madurar y nos dice las verdades. En el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10 nos dice la Escritura: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquel que se sitúa fuera del contexto de la Iglesia, aquel que no está en comunión con su Iglesia, es decir, con sus hermanos, no puede crecer en santidad. Porque ¿quién le va a sostener en sus debilidades? ¿Quién le va a corregir en sus desvíos? ¿Quién le va a ayudar a levantarse de sus caídas? ¿Quién lo va a hacer? Esto no va dirigido a los que son perfectos. Pero si no eres perfecto, ¿quién te va a ayudar a levantarte de tus caídas? Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, tratando con nuestro pecado remanente. Hemos sido libertados del pecado y ya no reina sobre nosotros. Sin embargo, aún mora en nosotros y aún nos lleva a pecar. Y tenemos una lucha diaria contra ese pecado. ¿Cómo podremos tratar con pecados que no vemos? Porque uno cuando se mira al espejo se ve el más guapo y el más listo. ¿Cómo podemos tratar con pecado que no vemos? ¿Cómo podemos tratar con pecados que saben camuflarse tan extraordinariamente bien? ¿Cómo tratar con el orgullo? ¿Cómo? Porque este pecado es el rey, se camufla y se ofende por todo. Pues Dios hace que descubramos nuestra corrupción para que sepamos tratarla bíblicamente. ¿Y cómo lo hace? No solo por medio de su palabra predicada, que a veces nos entra por un oído y sale directamente por el otro, sino también con las observaciones que hacen nuestros hermanos de lo que ven en nuestra conducta o en nuestras actitudes. ¿Quieres crecer en santidad? Escucha a tus hermanos. Escucha a tus hermanos. Así el escritor a los Hebreos en el capítulo 3 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el trasfondo de este texto? Que podamos estar en comunión los unos con los otros para detectar cualquier tipo de deterioro en la vida de nuestros hermanos que les lleva a la amargura y exhortarlos en el momento oportuno antes de que ese pecado haya llegado a causar dureza de corazón, por lo cual va a repetir ese pecado ya y no le importa. Tenemos que actuar contra ese pecado que nuestros hermanos están cometiendo. Puede que la persona sea tan soberbia que no quiere escuchar porque él todo lo hace bien. Con lo cual no hay que seguir insistiendo. Pero fijaos, si es Cristo quien nos justifica a causa de nuestros pecados, y te encuentras a alguien que se justifica continuamente, o tú te justificas continuamente a cada observación que se te hace, lo que estás transmitiendo es que nunca pecas en pecados concretos. Porque cada vez que alguien te hace una observación o el pastor te hace una observación, tienes justificación para todo. Con lo cual, si tienes justificación para todo, es que nunca pecas. Bienvenido al infierno. Puedes admitir que eres un pecador, pero no admites pecados concretos. Esto te debe hacer saltar todas las alarmas.
Para eso formas parte de la familia de la fe, para que otros hermanos te puedan hacer advertencias. Ojo al peligro, ojo al peligro. En esas ocasiones tenemos que aceptar con mansedumbre la corrección. Este espíritu de mansedumbre debe imperar en el entorno de la vida de la Iglesia, de los creyentes, para que la comunión fraternal crezca. Debemos asumir con humildad la corrección, no con orgullo, ni con desprecio, ni amenazando a la otra persona con buscar algún resquicio en su vida y así vengarnos por lo que nos ha dicho. No, buscamos el bien. Buscamos el bien. Dice Pablo también en Gálatas 6, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que con este espíritu debemos acercarnos. No vaya a ser que yo también caiga en lo mismo, con lo cual quiero corregir, pero no quiero imponer. Aquí en el texto se nos habla de una persona que ha sido sorprendida en una falta. Bien sea una falta de educación, bien sea que va a su aire y pasa de todo, bien sea que toma una posición que no le corresponde, bien sea que habla de más, no lo sabemos, pero se le había pillado en una falta. Los hermanos que están cerca de él pueden restaurarlo con un espíritu amable. Queremos tu bien, queremos tu bien. Lo que encontramos en la Escritura, de lo que es una iglesia, nos muestra que es la suma de todos aquellos que comparten sus vidas y que son guardianes los unos de los otros, donde podemos amonestarnos unos a otros, con mansedumbre. Es en la iglesia y con los nuestros donde podemos edificarnos. Pero no solo recitando versículos de memoria o leyéndonos un salmo, por ejemplo el 119, sino aplicando la enseñanza recibida a nuestra situación particular. Aplicando la enseñanza a nuestra situación particular o detectando el engaño del mundo en el que vivimos, viendo cómo la palabra de Dios está viva y es eficaz, ya que nos hace ver el engaño en el que están siendo sometidas las naciones. En todo esto tenemos que ver las implicaciones de la palabra y las advertencias de la palabra. Tenemos que extraer de la Escritura los principios, meditar en las predicaciones y ver cómo aquello se aplica a la vida con el discernimiento que se requiere en cada ocasión, porque así todos nos edificamos y todos vamos andando hacia la madurez. Esto nos lleva a nuestro quinto punto, creciendo en santidad. El proceso de santificación no solo envuelve un tratamiento para atender nuestras debilidades y una lucha contra nuestro pecado remanente, sino también un desarrollo de todas aquellas virtudes y deberes que envuelven nuestra vida como cristianos. El amor, la paciencia, la misericordia, la educación, el respeto. El contexto donde se desarrollan estas actividades es en nuestra relación con el pueblo de Dios. Dice Pablo en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hace falta bondad y conocimiento. Amonestar significa aquí no solo corrección, sino estímulo, aliento, exhortación. La madurez de esta iglesia en Roma les capacitaba para alentar a los suyos en aquellos aspectos que debemos desarrollar como creyentes que somos. Es decir, ¿qué se espera de nosotros? En la iglesia donde Dios nos ha puesto, en la comunión fraternal a la que somos llamados. Hay algo que se espera de ti, algo que debes aportar para el bien común. Tu experiencia, tu conocimiento en alguna área, tus observaciones sobre el mundo en el que vivimos, tu riqueza espiritual o intelectual. Con todo esto, cuando alguien se desvíe y siga la corriente de este mundo o el deseo de su corazón, podrá ser corregido por parte de otros hermanos que le ayudarán en su proceso de santificación. Ahora bien, si alguien no quiere ser corregido porque todo lo hace bien, o que siempre que el pastor le corrige saca 1000 excusas para negar la realidad, o bien porque, curiosamente, en su caso, todo eso no se aplica, quizás se esté equivocando de religión y estoy seguro que se equivoca de iglesia. Estoy seguro. Dice el escritor en Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Somos estimulados al amor.
nos consideramos para estimularnos al amor, a las buenas obras, viendo el ejemplo, el esfuerzo y la dedicación de otros creyentes. Toma buena nota de esto, porque es de vital importancia para que nadie piense que está exento del testimonio. El testimonio es importantísimo. Solo están exentos de dar ejemplo los políticos, que pueden decir una cosa para que la hagas tú, pero ellos y su partido hacen lo contrario. Pero esto no es lo que aprendemos de Dios. Hay que ser consecuentes con lo que creemos, y el testimonio lo evidencia. El estimularnos al amor tiene su base sobre la ley, que no es permisiva. Y las buenas obras son la aplicación de esa ley en todas las áreas de nuestra vida. Si nuestra conducta es de mal testimonio, por mucho que nosotros pensemos que actuamos bien, por amor al testimonio tenemos que corregir. Por amor al testimonio, corrige. Corrige. Por esta razón, si alguien se aísla del pueblo de Dios, ¿quién le estimulará las buenas obras? Porque él ya mismo, en su egoísmo, hace todo fenomenal y muy buenas obras. Si nadie te estimula las buenas obras, seguirás el deseo de tu corazón, que te engañará por completo. Dice Pablo en Filipenses 3, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenéis ejemplos. De esta manera vemos cómo la comunión unos con otros repercute en nuestra santificación personal. Imita a aquellos que tienen iniciativa, que trabajan con constancia, que son responsables en aquello que ha sido puesto bajo su mano, que se esfuerzan en atender a otros, que son resolutivos, que aportan a distintos niveles en el contexto del pueblo de Dios. Esos son ejemplos a imitar. Imítalos, imítalos. Vamos a finalizar viendo algunas aplicaciones más prácticas sobre esta doctrina. La primera, el creyente que viva aislado de la Iglesia será engañado continuamente en lo que respecta al verdadero estado de su vida espiritual. Y con el estar aislado no nos referimos únicamente al hecho de dejar de venir a la Iglesia, sino que estamos hablando, viniendo a la Iglesia, de no tener comunión los unos con los otros. Alguien puede venir a la Iglesia cada domingo y no tener comunión con sus hermanos, al menos no la comunión bíblica. Puede saludar efusivamente a todos sus hermanos y no acordarse de ellos hasta el domingo siguiente. Si tiene algún conocimiento de algo que esté ocurriendo y que afecta a las familias y por tanto a la fe, lo pasa por alto. No aporta, no enriquece a otros, no forma parte del total. También matizo el hecho, y vuelvo al aspecto, porque es uno de los que más se malinterpretan, es que una comunión bíblica y en el espíritu no es la comunión de quedar a comer a menudo. Son dos cosas distintas. Los impíos quedan a comer a menudo, pero aquello no es comunión. Aquí estamos hablando de comunión espiritual. Estamos hablando de que en esa comunión tiene que haber una edificación mutua, de compartir aspectos de la palabra que se aplican a la vida, tanto a la familiar, como a la social, como a la económica, como a la política, a la ciencia, a las artes. La enseñanza bíblica lo engloba todo. Y todo debe pasar a formar parte de nuestro análisis del mundo en el que vivimos para poder ser edificados en la fe, porque la Biblia es enormemente práctica. Enfoca estos aspectos bajo los principios de justicia que se establecen en las Escrituras y bajo el prisma divino para que puedas razonar con lógica, porque eso te ayuda a ti y ayuda y estimula a otros. Aporta. Aquella persona que vive sin la comunión en espíritu con el pueblo de Dios tiende a creerse que está creciendo en santidad y lo cree porque no tiene un punto de referencia. Y esto es porque, en segundo lugar, no tiene la oportunidad de evaluarse a sí mismo sin la luz de su integración con el pueblo de Dios. Es en el contexto de nuestra relación con el pueblo de Dios, relacionándonos con personas que cometen errores, que en muchos casos esos errores nos afectan directamente a nosotros, cuando podemos conocer cuál es exactamente el estado de nuestro corazón. Cuando tenemos comunión con nuestros hermanos, descubrimos también nuestro propio pecado. Y así podemos valorar si estamos creciendo en gracia
porque tenemos que crecer en gracia. Si estamos dispuestos a soportarnos con paciencia los unos a los otros, si estamos dispuestos a soportarnos con amor, con humildad y con mansedumbre. Porque si ante cualquier comentario de nuestros hermanos nos ofendemos, nos airamos y nos vamos, eso demuestra lo mucho que esa persona necesita crecer. Si te has sentido así, ve y trata este asunto con tus hermanos, pero resuélvelo. Mientras estemos solos no tendremos muchos problemas, pero es cuando nos relacionamos y entendemos que se cometen faltas contra nosotros, esa es la oportunidad para crecer en gracia. Y es ahí donde vemos cómo tenemos que aplicar la enseñanza bíblica en nuestro corazón para tratar esos temas con nuestros hermanos. La Iglesia será perfecta en el cielo. Aquí tenemos que tratar con muchos asuntos. La Biblia nos ha sido dada, la palabra de Dios nos ha sido dada para que sepamos cómo tratarlos. En tercer lugar, el creyente que vive aislado espiritualmente será empujado de tal modo al egoísmo que vivirá egoístamente. Solo se preocupa de él y de sus cosas. Los demás no le preocupan. Cuando ora, solo ora por él y por lo que a él le afecta. Pero estamos en una época donde hay muchos aspectos que son contrarios a la fe y que la atacan de una manera cada vez más espantosa. ¿Cómo contribuyes a esto? ¿Cómo se beneficia la Iglesia de ti? Si dices que eres de pocas palabras o que te da vergüenza hablar con otros, ¿te preocupas de llevar en oración a menudo a tu Iglesia? ¿A los distintos hermanos, las distintas situaciones? Estamos entrando en una extraordinaria batalla con la ideología de género, la agenda globalista, el dominio de las conciencias. Hay un ataque frontal a cada uno de los mandamientos y principios derivados de la Escritura. ¿Te preocupan algo tus hermanos en la fe en medio de todo esto? ¿Vas a contribuir con algo? ¿Vamos a poder enriquecernos de ti? El Señor nos advirtió en Mateo 16:25 que todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué significa querer salvar la vida? Significa que toda esa energía que Dios ha puesto en nosotros la estamos usando únicamente para ocuparnos de nosotros mismos. Soy yo y luego yo, sin compromisos, sin cumplir con el deber, sin preocuparme de otros, sin sobrellevar sus cargas, sin apuntalar sus deficiencias con paciencia, sin ayudarle. La persona aislada siempre tendrá un reproche hacia sus hermanos. No me llaman, no me saludan, no se preocupan por mí. Para este tipo de personas solo existe su situación, como si los demás no tuvieran problemas, como si los demás no tuvieran aflicciones, porque todas las aflicciones y problemas del mundo los tiene él. Claro, que él tampoco hace nada por saludar a otros, ni llama a otros, ni atiende a otros, ni ora por otros, ni alienta a otros, ni motiva a otros. Hay bastantes cosas en las que pensar, bastantes. Y añade el Señor, pero el que pierda su vida por causa de mí y de la obediencia al Evangelio, la hallará. El Señor está matizando con rigor la responsabilidad que tenemos hacia los nuestros. Servimos al Señor sirviendo a nuestra generación. Honramos al Señor honrando a los nuestros. Respetamos al Señor respetando a las autoridades que Él nos ha puesto. Con todo eso, honramos el nombre de Dios. A la vez también tenemos que decir que cualquier tipo de vida comunitaria cristiana, aparte de la que se tiene que dar en el contexto de la iglesia local, es peligrosa y dañina. Algunos se entusiasman tanto con el concepto de comunión que esto les lleva a participar en eventos u organizaciones que, aunque se llamen cristianas, no son bíblicas. ¡Ojo! Asociación Cristiana de Jóvenes Universitarios. Asociación Cristiana de Cristianos Empresarios. Asociación de Cristianas Divorciadas. Asociaciones que funcionan aparte de la iglesia local. Este tipo de comunión es dañino porque rompe el principio bíblico que Dios ha establecido para la comunión cristiana, que se debe dar exclusivamente en el contexto de la iglesia, organizada bíblicamente. No pasemos esto por alto. Dios no estableció una iglesia para jóvenes, otra para adultos, ni una para hombres y otra para mujeres, no. Por eso cuando Juan escribe su carta, la primera carta en el capítulo 2, nos dice: os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Una misma enseñanza para la Iglesia reunida. Dios quiere que nuestro conocimiento bíblico y nuestra experiencia al aplicar los principios les sirvan a todos los hermanos en sus contextos particulares. Todos nos ayudamos a todos. Es en la Iglesia donde no solamente podemos tener comunión espiritual los unos con los otros, sino también enseñanza doctrinal, supervisión pastoral, disciplina eclesiástica, crecimiento, madurez, y todo esto repercute en una comunión santificadora. Todos salimos beneficiados y Dios es honrado. Nuestra primera y única responsabilidad es para con la Iglesia local, porque es la única institución que Dios ha establecido, la única. Si queremos crecer en santidad, no solo debemos perseverar en la enseñanza de la Escritura, que oímos en el Día del Señor, cuando nos reunimos como Iglesia, sino que también es necesario que perseveremos en la comunión unos con otros, mis hermanos en la fe. Repito una vez más que estamos hablando de una comunión bíblica y espiritual. No se trata de buscar compañía, ni de pasar un rato entretenido, ni quedar a comer, ni usar el Día del Señor para hablar de asuntos de trabajo o hacer cosas que no hemos hecho el resto de la semana con mis hermanos. No. Estamos hablando de comunión real y genuina con creyentes que temen al Señor, con creyentes que tienen deseos de progresar en su vida espiritual. Estamos hablando de estar involucrados con las cargas, esperanzas, objetivos del pueblo de Dios, de tal manera que podamos cuidar de otros mientras otros velan por nosotros. Esta es la comunión fraternal. Debemos estar alentándonos en este contexto, trayendo luz sobre los asuntos que atacan la fe por parte de este mundo impío, fortaleciéndonos con argumentos bíblicos para que podamos resistir la batalla, donde juntos podamos luchar contra el enemigo de las almas y sus secuaces. Tenemos que conocer el mundo en el que vivimos, tenemos que adquirir conocimiento, tenemos que ver cómo se aplican los principios y tenemos que inyectarlos al mundo. Fijaos lo que produce en este contexto la comunión fraternal. En Hechos 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En ese contexto, cuando cada uno cumple con su deber y con la función que Dios le ha otorgado, Dios bendice a su pueblo. Este es nuestro último objetivo, que a causa de defender la fe con argumentos lógicos y bíblicos, por vivir siendo conscientes del mundo en el que estamos, por luchar para defender la fe dada una vez a los santos, por mantener vivos los distintivos cristianos, por mostrar la validez continua de las Escrituras y su aplicación a nuestra vida, por el alcance que la doctrina tiene para capacitar al pueblo de Dios y que pueda ser de influencia en todos los ámbitos de la sociedad, desde la política, la economía, la ciencia y el arte. Dios use su palabra a través de la Iglesia para que otros puedan conocer la salvación que hay en Cristo y cómo Él es poderoso para capacitarnos contra todos los engaños de Satanás, dándonos por medio de su Espíritu las armas necesarias para hacer frente al enemigo de las almas. En todo esto se engloba la doctrina. Y Pablo, y con esto terminamos, dice en 2 Corintios 10:13, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para eso, queridos hermanos, debemos conocer el mundo que nos rodea, debemos conocer las tretas de Satanás, cómo urde sus planes, qué es todo lo que está preparando, debemos conocer las Escrituras, debemos tener un profundo conocimiento de los mandamientos, debemos saber los principios que se derivan de esos mandamientos y debemos actuar en medio del mundo que nos ha tocado vivir, que hasta aquí era más o menos soportable. Las cosas van a cambiar y tenemos que estar dispuestos para la batalla, en el ámbito donde Dios nos ha puesto, pero tenemos que estar dispuestos. Esperamos que el Señor bendiga su palabra, nos haga reflexionar sobre todo esto y nos ayude
a seguir creciendo en santidad en el contexto de la comunión los unos con los otros. Así que vamos a orar.